Muy buenos días, estimados hermanos. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. El día de hoy vamos a ver una fascinante historia de Jesús enfrentándose al reino de Satanás. Y en esta historia vamos a ver a un padre cuyo hijo se encuentra atado por un demonio. Cuando este padre ve la situación en la cual se encuentra y lo que sus discípulos no han podido hacer, acude a Jesús y Jesús le dice: al que cree, todo le es posible. El padre responde de manera automática diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Y es por esta razón que me identifico muchísimo con este padre, porque me he encontrado en situaciones difíciles en mi vida donde me he sentido tentado a dudar del poder de Dios. Pero Jesús le dice al Padre, y es esa palabra que debe retumbar en nuestros oídos: al que cree, todo le es posible. Hoy vamos a entonar 3 himnos y el primero se titula Su gracia es mayor. Siempre hay gracia suficiente de parte de Dios para poder vencer cualquier dificultad, cualquier lucha o tentación que pueda haber en nuestras vidas. Él venció las tinieblas y Él es capaz de poder renovar nuestras fuerzas para poder vencer y salir adelante. En segundo lugar, vamos a entonar otro precioso himno que se titula Fíate alma solo en Jesús. Y es ese llamado a nuestra alma a poder descansar en la obra de Dios, descansar en la obra de Jesús. Aunque la incertidumbre amenace nuestras vidas, nosotros podemos confiar en Jesús. Y en tercer lugar, vamos a entonar ese himno titulado Él me sostendrá. Aunque mi fe ha de caer, Él me sostendrá, dice la letra de este precioso himno. Te animo a que me puedas acompañar cantando estos 3 preciosos himnos.
Síganme en la lectura bíblica en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. La palabra de Dios dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es palabra de Dios. Preparamos nuestros corazones para el sermón del domingo. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. Estamos haciendo la pregunta, ¿quién es este hombre Jesús? Y quiero que puedas ver dónde estamos en el libro de Marcos. En los primeros 8 capítulos, Marcos dirigió su narrativa rumbo a un punto alto, que es la declaración de Pedro, cuando él dice, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Y luego de ese punto alto, Jesús inmediatamente comienza a ayudarles a los discípulos a entender lo que eso realmente significa. Comienza a ajustar su comprensión de lo que significa que Él es el Mesías, porque no captan en su esencia lo que realmente significa que Jesús es el Mesías, que es el Cristo. Pedro y los discípulos son como aquel hombre que era ciego y Jesús puso sus manos sobre él, y cuando le preguntó, ¿ahora qué veis?, respondió, veo hombres, pero como árboles andando. Y los discípulos vieron algo, vieron que Jesús es el Mesías, pero no vieron con claridad y no entendieron lo que realmente significa que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. Pero a partir de ese momento, Jesús comienza a explicarles que Él debe ir a Jerusalén, que va a ser rechazado, que va a morir, pero luego resucitará de la muerte. Ahora, eso es al final del capítulo 8. Desde ese punto hasta el final del capítulo 10, tenemos una sección que es lo que anticipa la Semana Santa. A partir del capítulo 11 hasta el final del libro de Marcos,
Marcos nos cuenta de la pasión de Jesucristo, de todo lo que pasó la Semana Santa, la semana de su muerte y de su resurrección. Entre la declaración de Pedro y la Semana Santa tenemos un poco más de 2 capítulos. Y en esos 2 capítulos, Jesús y sus discípulos están rumbo a Jerusalén. Comienzan muy al norte, en Cesarea de Filipo, y Marcos nos cuenta de su viaje del norte al sur, del norte hasta Jerusalén. En ese camino, ¿cuál es el propósito que Jesús tiene con sus discípulos? Su fin es mostrarles el camino verdadero del discipulado. Mostrarles lo que realmente significa ser un seguidor de Jesucristo. Un seguidor verdadero. Les va a confrontar con su soberbia, su egoísmo, su mala perspectiva sobre lo que es real y verdadero. Ese es el propósito que Marcos quiere mostrarnos aquí. Y al igual, se puede resumirlo de esta forma, al igual que nosotros, los discípulos tenían una perspectiva equivocada acerca de la realidad. Realmente no comprenden quién es Jesús. No entienden la profundidad de su propio egoísmo y orgullo. Tienen una perspectiva equivocada de muchas cosas importantes. Lo que significa ser un seguidor de Jesús. Los propósitos de Dios en el mundo. Lo que significa servir y liderar. Las cosas que son realmente importantes y muchos más. Principalmente no entienden por qué Jesús debe morir en una cruz. No ven, por ejemplo, lo que Isaías 53 explica tan claramente, que el Mesías debe ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esta sección, desde la declaración de Pedro en el capítulo 8 hasta la Semana Santa en el capítulo 11, es para nosotros los cristianos uno de los mejores pasajes en toda la Biblia, leyéndolo, estudiándolo, buscando en mi propio entendimiento captar la esencia de lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, lo que Marcos quiere mostrarnos aquí. Llegué a un aprecio de esta sección que no he tenido antes y si Dios ha llenado mi corazón con esta pasión de ver y entender todo lo que Jesús quiere hacer con sus discípulos. Los está preparando. Es casi su última preparación de ellos para el ministerio que ellos van a realizar. Y lo que Él tiene para ellos, lo que quiere enseñarles con cada encuentro, cada milagro, cada desafío, es maravilloso para la vida cristiana. Espero que Dios en esta semana y las siguientes, espero que te llene de esa pasión de aferrarte a lo que significa ser un discípulo verdadero de Jesús. A ese punto hemos llegado. Inmediatamente después de la declaración de Pedro en el capítulo 8, hablando de Jesús, tú eres el Mesías. Jesús explicó que aquellos que lo seguirían deben estar dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y de esa manera seguirlo. En la historia de la transfiguración, Jesús permitió que 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron una experiencia de ver su gloria, pero luego les recordó que el Hijo del Hombre debe sufrir y ser rechazado. Les estaba enseñando que el sufrimiento precede la gloria. Siempre el sufrimiento precede la gloria. Y luego, cuando bajen del monte, inmediatamente se involucran en una situación en que un niño, no sabemos la edad, si era niño o joven, pero este niño tiene un espíritu maligno que le hace cosas horribles.
Recuerda, esto no es un incidente, una situación aislada que Marcos simplemente decidió incluir en su evangelio. No. Marcos tiene un propósito por incluir esta historia en su evangelio. Jesús, Dios preparó de antemano esta situación y Jesús lo aprovecha para enseñarles algo extremadamente importante en cuanto a lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Los discípulos necesitaban esa situación y era necesario para ellos escuchar el desafío de Jesús que viene al final de la historia. Quiero guiar nuestro encuentro con este milagro de Jesús, mostrándoles o dirigiéndonos por medio de 4 cosas principales. Primero, el dominio de Satanás. En segundo lugar, este género. 3, ayuda a mi incredulidad. Y 4, oración y ayuno. Comencemos con el dominio de Satanás. Considera conmigo por un momento los detalles que Marcos incluye en cuanto a la descripción de lo que este niño sufre a causa del demonio. Marcos, más que Mateo y Lucas, ellos dos también nos cuentan de esta historia del niño. Marcos nos da más detalles y quiero que sientan lo que Marcos está describiendo aquí. Versículo 17. El demonio a este niño le hace mudo. Versículo 18. El demonio lo toma, lo sacude, le hace echar espumarajos por la boca y crujir los dientes. El niño, cuando el demonio le agarra así, se pone rígido. Versículo 20. El demonio sacudió con violencia al muchacho, lo hizo caer al suelo, revolcándose y echando espumarajos por la boca. Mire el versículo 22. El demonio a menudo le echa al fuego o al agua tratando de matarlo. Versículo 26. Cuando Jesús expulsa al demonio del niño, grita, lo convulsiona terriblemente y lo deja como muerto. Descripción tras descripción de lo que el demonio, del efecto que el demonio tiene, Satanás tiene sobre este niño. Ahora, entendemos que debido a una enfermedad, por ejemplo, como la epilepsia o algo similar, una persona puede sufrir este tipo de convulsiones. Y lo que Marcos describe sobre lo que sufrió este niño tiene cierta similitud con lo que sucede cuando una persona sufre un tipo de convulsión. Sin embargo, Marcos deja claro que esto no es una convulsión ordinaria. Hay un demonio buscando destruir a este niño, arrojándolo al fuego o al agua. Es decir, lo que Marcos describe, quizás para que no haya confusión en cuanto de dónde viene este problema con el niño, nos da explicación tras explicación, detalle tras detalle, para que no haya ninguna duda. Lo que este niño experimenta es porque está bajo el poder de un demonio. Ahora, considera por un momento la descripción que tenemos aquí. Marcos nos está mostrando cuáles son en realidad las intenciones malas de Satanás. ¿Entiendes que desde el principio Satanás ha estado tratando de destruir, de deshacer todo el bien que Dios tiene para la humanidad? Es decir, desde el huerto de Edén, si leyendo la Biblia, si somos atentos a lo que Satanás está haciendo, no siempre hay la mención de Satanás ahí, pero vemos lo que comenzó en el huerto de Edén, sigue. Si Satanás quiere destruir a los que son los portadores de la imagen de Dios. Quiere deshacer y distorsionar todo lo bello de lo que Dios creó, en crear al hombre, a la mujer en la imagen suya. De principio a fin lo vemos. Quiere destruir
todo el bien que Dios quiere lograr en y a través de los portadores de su imagen. Piensa, por ejemplo, en lo que Satanás quiso hacer en la vida de Job. Quiso destruirlo. Piensa en cómo Satanás usó una variedad de medios para contrarrestar los propósitos de Dios en Abraham, en Moisés, en David, en Salomón, y la lista sigue. Quizás, si quiero tratar un tema que por un momento brevemente, quizás te preguntas por qué había tanta posesión demoníaca en la época de Jesús. ¿Por qué vemos algo en esa época, en ese tiempo que no vemos de igual intensidad en otras épocas de la historia de la Biblia? Creo que la mejor respuesta a esa pregunta es que la resistencia de parte de Satanás hacia la soberanía de Dios en el mundo alcanzó en el tiempo de Jesús un punto alto. Es como si Satanás estuviera tirando todo lo que tenía en la lucha para resistir la influencia y el poder del Mesías en la tierra. Ahora, en esta historia, Marcos nos ha dado una descripción vívida y poderosa de lo que Satanás quiere hacer en la vida de todo ser humano. Quiere destruirlos. Es decir, Satanás no tiene nada de bueno en su corazón. Todo lo que él hace tiene el fin de destruir, de distorsionar la imagen de Dios en el hombre, de deshacer los propósitos de Dios. Como dijo un autor, el propósito de la posesión demoníaca es distorsionar y destruir la imagen de Dios en el hombre. Y te pregunto, ¿sabes a lo que te enfrentas cuando se trata de resistir el poder de Satanás? Es decir, ¿te das cuenta de la realidad de la batalla que hay entre Satanás y Dios? Y la cancha de la batalla es tu corazón, tu propia vida, la imagen de Dios en ti, los propósitos de Dios en tu propia vida. Pasamos fácilmente días, semanas, meses sin pensar en Satanás y cómo que está tratando de destruirnos. Y eso es un error. En el huerto de Edén, Satanás reveló sus intenciones. Sabemos lo que quiere hacer. Quiere destruirte. Y por eso el apóstol Pedro dijo así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro había visto en muchas ocasiones lo que podían hacer los demonios. Supo cuáles son las intenciones de Satanás. Esa es la realidad del demonio, del dominio de Satanás. Hasta hoy, Satanás sigue con cierto poder en el mundo. Y es triste, es difícil, pero el cristiano no puede vivir olvidándose de lo que Satanás quiere hacer en el mundo y lo que Satanás quiere hacer en el corazón de cada cristiano. Ahora, dirijo su atención a los últimos versículos de nuestro pasaje hoy, los versículos 28 y 29. Al final de este encuentro, los discípulos entran la casa con Jesús. Entramos en el texto en el versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hablando del demonio. Y Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué habló en términos de este género? Bueno, como siempre el contexto nos ayuda. Y lo resumo de esta forma. Los discípulos habían llegado a un punto en el que tenían cierta confianza en su poder para curar enfermedades y para expulsar demonios. Recuerda que antes vimos que Jesús envió a los discípulos de pueblo en pueblo
para predicar, para sanar, y aún les dio el poder de expulsar demonios. Marcos 6, 7 dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, Marcos específicamente menciona el hecho de que Jesús les otorgó cierto poder que era suyo, para que ellos en su nombre pudieran echar demonios de las personas. Ahora, Lucas nos dice que llegaron a experimentar un gran gozo al ejercer ese poder. Ese se encuentra, Lucas en su evangelio destaca ese punto. El problema era que sus corazones se habían llenado de orgullo. Sí, poco tiempo después de este encuentro que tenemos aquí en Marcos 9, en lo que vamos a predicar en el siguiente sermón, Juan le dice a Jesús Jesús, vi a un hombre echando demonios en tu nombre, y Juan le dice que lo desafió, como que lo confrontó, y Jesús le dice: no, si está echando demonios, sanando en mi nombre, va a ser difícil que hable mal de mí. Déjalo. Si Jesús confronta, tiene que confrontar constantemente el orgullo que hay en los corazones de los discípulos. Y en esta ocasión, al menos los 9, 3 estuvieron con Jesús y los otros 9 sintieron que tenían el poder de echar demonios, ya habían experimentado esa autoridad, ese poder, y en este caso se enfrentan con una dificultad, con otro género de resistencia satánica, y no encuentran en sí mismos el poder de solucionar este tema, de echar el demonio de este niño. Los discípulos habían llegado a sentirse cómodos con su poder, y Jesús no les va a permitir, Dios no les va a permitir seguir con esa comodidad. Mira, ciertamente su orgullo tuvo un papel aquí. ¿Sí? Eso es un lado. Pero hay otra cosa aquí también que está pasando. Cuando le preguntaron a Jesús por qué no habían podido expulsar al demonio, su respuesta fue que ese demonio era de otro género. Era de una clase distinta. Entonces, por un lado es porque en su soberbia no encontraron el poder para echar a ese demonio. Pero por otro lado vemos que hay una distinción entre los demonios, quizás se puede decir. O mejor dicho, hay una distinción entre la resistencia, los distintos momentos en que Satanás resiste los propósitos de Dios. Si Satanás puede resistir con mayor resistencia en ciertos momentos, no sabemos si es correcto decir que hay demonios con mayor poder o con menor poder, pero parece que sí. Pero el punto principal es que los discípulos se encontraron con un poder de Satanás frente a lo cual no encontraron en sí mismos el poder para resistirlo. Creo que la aplicación para nosotros es esto. Que Jesús está diciendo que hay momentos en los cuales una cierta disciplina espiritual que puede funcionar para resistir los designios de Satanás en una situación, puede que no sean suficientes para contrarrestar el poder de Satanás en otra situación distinta. Y aquí quiero que vean dos verdades muy importantes. En primer lugar, no debes sorprenderte cuando te encuentres en una situación en tu vida que parece ser demasiado difícil o recontra terrible. Una situación en la que parece que no tengas el poder espiritual para afrontar el problema.
Cuando parece no ser posible resistirlo, o conquistarlo, o resolverlo, o arreglarlo, o cambiarlo, o mejorarlo, o deshacerte del problema, no debe sorprenderte. Por ejemplo, estás viviendo la vida cristiana, las cosas están yendo bien, estás buscando a Dios, leyendo la palabra, pasando tiempos en oración, buscando hacer lo correcto cuando pecas, confiesas, estás buscando amar a otros, ser fiel a la iglesia, obedecer a Dios. No estás haciendo nada fuera de las rutinas de la vida cristiana. Y de repente te encuentras con un pecado que no quiere salir de tu vida. Es como que te das cuenta de que estás buscando a Dios, pero hay por un lado un pecado y sigue creciendo el poder de esta tentación en tu vida. Y llegas a un punto en que no sabes qué hacer con esta tentación. Quizás llegas a un punto en que un hijo tuyo comienza una rebelión, o tienes un hijo que te dice a la cara, ya no creo en Jesús, no soy cristiano. Quizás es una lucha en tu matrimonio que parece no tener solución. Pensabas que tu matrimonio iba bien y de repente pasa algo y el problema persiste 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 6 meses. Y lo que hace 6 meses sentías de paz con Dios y todo te iba bien, ahora sientes que totalmente estás en otra situación en tu matrimonio. Quizás encuentras una situación en tu lugar de trabajo y te sientes totalmente indefenso. O quizás comienzas a sentir una sensación de desesperanza que no puedes quitar por mucho que lo intentes. Vuelve, regresa, un día sí, un día no, otro día sí. O quizás es una enfermedad que te deja herido e indefenso. O quizás la pérdida de una persona, o la pérdida de un sueño, y parece que no tienes la manera de escapar de esa sensación de desesperación. Hay momentos en la vida cristiana en los cuales la resistencia satánica, los ataques satánicos son de otro género. Es decir, todos los días sentimos tentaciones, resistencia satánica, pero llegan momentos que son más intensos, más profundos, más difíciles, y momentos en los cuales parece que no haya una solución. Y simplemente quiero que sepas que no debe sorprenderte que así sea. Si es lo que Jesús está destacando aquí. Los discípulos tenían el poder de echar demonios. Encuentran a un hombre, un niño que tiene un demonio, y piensan que, sabemos cómo resolver esto. Jesús nos ha dado el poder, y comienzan en el nombre de Jesús, enfrentar al demonio y no pasa nada. Y parece que no tienen el poder para hacer algo ahí. Y Jesús simplemente, su respuesta es, ese demonio es de otro género. No debes sorprenderte. En segundo lugar, date cuenta de que este fracaso por parte de los discípulos se produjo cuando Jesús no estuvo con ellos. Jesús no estuvo ahí. Estuvieron en cierto sentido alejados de Él y su poder. En la confianza que los discípulos tuvieron en sí mismos, olvidaron que su poder espiritual es siempre un poder dado, un poder otorgado por Jesús, y que deben permanecer cerca de la fuente de su poder, el mismo Jesús. Recuerda conmigo lo que Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de su muerte. Aquí estoy citando a Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El momento que comienzas a vivir la vida cristiana, a buscar, resistir tentaciones, Dios va a permitir algo en tu vida que totalmente te saca del cuadro, totalmente tumba tu vida bonita, tu vida ordenada. Es una resistencia satánica de otro género. Y lo que necesitas sobre todo es un acercamiento a la fuente de tu poder espiritual, que es Jesús mismo. Date cuenta de esa realidad. Ahora, quiero tomar un momento para volver a captar la esencia de la narrativa de lo que pasó ese día. Volvamos por un momento a ver cómo se desarrolla la narrativa aquí. Jesús y 3 de sus discípulos bajan el monte donde Jesús había sido transfigurado delante de ellos. Se acercan a los otros discípulos y es casi como que no se dan cuenta la gente ahí, porque hay una gran multitud ahí también. No se dan cuenta de que es Jesús acercándose, porque el enfoque es una discusión que los discípulos tienen con algunos escribas que habían llegado y el tema es un niño que tiene un demonio. Y Jesús se acerca y pregunta, ¿qué está pasando? ¿De qué están discutiendo? Y un hombre se levanta ahí y se pone ahí y dice, bueno, yo soy la causa de esta discusión, y explica lo que había pasado. Dice, yo traje a mi hijo estaba buscando de Jesús, que quise que sanaras a mi hijo, que echas fuera el demonio que mi hijo tiene, pero cuando no te encontré a ti, pedí a tus discípulos que lo hagan, pero no lo podrían hacer. Y Jesús responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y en su exclamación destaca el hecho de que el problema central ahí es la falta de fe, es la incredulidad. Por eso dice, oh generación incrédula, destaca esa falta de fe. Y le dice al hombre que traiga a su hijo. Y cuando el niño se acerca, el espíritu maligno hace que el niño comienza en una de sus convulsiones. Es decir, Jesús ve ahí el poder que el demonio tiene en la vida de este niño. Y Jesús, con compasión típica para él, pregunta al padre del niño cuánto tiempo ha tenido que lidiar con este problema. El padre responde desde niño. Y le dice a Jesús que el demonio a menudo trata de matar al niño, echándole al fuego, al agua. Y luego, debido al hecho de que los discípulos de Jesús no habían podido expulsar este demonio, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En cierto sentido, el hombre está cuestionando, dudando si Jesús puede realmente sanar a su hijo. Por eso dice, si puedes hacer algo, es casi como un desafío. Y Jesús nunca responde a un desafío. Nunca permite que alguien le desafíe y como que, ok, te voy a mostrar mi poder. Nunca responde a un desafío así. Sin embargo, Jesús desea ayudar a este hombre y sanar a este niño. El asunto no es si Jesús tiene o no el poder para expulsar a este demonio. El tema principal tiene que ver con la fe de este hombre. Si el hombre realmente cree o no que Jesús tiene el poder sobre el demonio. Jesús le dice al hombre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es decir, pone el centro del problema no en el poder que él tiene. Él puede hacerlo.
No hay ningún problema para Jesús sanar a este niño, echar el demonio. Jesús tiene el poder sobre el mundo demoníaco. El tema es la fe del hombre. Y luego el hombre dice, lo que ha sido citado a lo largo de los siglos por miles de creyentes en miles de situaciones distintas. El hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es aquí donde nos encontramos con tanta frecuencia. Nos encontramos en este punto. Creo, ayuda mi incredulidad. No es que no creamos que Dios tiene el poder para sanar nuestro dolor o cambiar nuestra situación. Pero estamos luchando para creer que Él ejercerá su poder ahora para nosotros. El hombre había oído del poder de Jesús. Incluso quizás había visto a Jesús sanar a otros. Pero la pregunta en su corazón era, ¿solucionaría a Jesús mi problema? ¿Hará bien para mi vida? ¿En mi situación? El hombre exclamó, ayuda mi incredulidad. Quiero que sepas que cuando te encuentres en este punto, es posible que sientes que es un lugar de desesperanza. Y quiero que sepas esto. No es un lugar de desesperanza. Es un lugar de gran esperanza. Eso, creo, ayuda mi incredulidad. Es un lugar de gran esperanza. El hombre expresó de manera tan vívida y honesta y profunda la profunda lucha de su corazón por creer en Jesús. Y Jesús no lo rechazó. No lo rechazó como Jesús había rechazado a los fariseos y los escribas que no tenían lugar en su corazón para creer en Jesús. Este hombre vio a Jesús hacer por él lo que Jesús había hecho por muchos otros. Es decir, Jesús no nos pide mucha fe. Él con su poca fe, con su fe mezclada con dudas, recibió la misma bendición que todos recibieron cuando Jesús decidió sanar o echar demonios. Dios no tiene ningún problema con la persona que está luchando por creer mientras no abandone la lucha. Dios no busca una fe más grande que la semilla de mostaza. No creas que el tema tiene que ver con que dentro de ti busques más fe. Es que sigues buscando creer. Ahora quiero llevar todo esto a un fin aquí y les dirijo al versículo 29. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Es importante que sepas que la palabra ayuno no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos griegos del Evangelio de Marcos, es decir, lo que tenemos en cuanto al Evangelio de Marcos en español es una traducción de los manuscritos griegos que sobre 2000 años han encontrado y los más antiguos no incluyen la palabra ayuno. Entonces es posible que lo que Marcos escribió, lo que Jesús dijo era solo sino con oración. No sabemos, es posible que haya dicho con oración y ayuno, pero en verdad no afecta. ¿Sí? De todas maneras, no afecta el énfasis principal del texto. Quiero hacer dos cosas aquí. Quiero mostrarles primero lo que Jesús no está diciendo aquí. Jesús no está llamando a los cristianos a aferrarse a la oración y el ayuno como una fórmula para obtener el poder espiritual que desean. Enfáticamente no es lo que está haciendo Jesús. Esta no es una promesa de que si oras más y ayunas más, Dios está obligado a darte lo que estás pidiendo. Nadie debe entenderlo así.
Hay iglesias que centran su comprensión de la vida cristiana en torno a la idea de que el poder espiritual se demuestra principalmente echando fuera demonios y resistiendo la influencia demoníaca. Por lo tanto, identifican casi todos los problemas espirituales como principalmente un problema de posesión demoníaca y se entregan casi exclusivamente a las disciplinas de la oración y el ayuno para que puedan tener poder para expulsar demonios. Hay iglesias que tienen fines de semana, retiros específicos con ese fin para expulsar demonios y así. Es un sistema muy legalista, en el cual los que parecen tener mayor poder sobre Satanás ganan prestigio en la iglesia. No es ahí donde Jesús nos está apuntando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Y esto es lo que creo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Hay momentos en los que cierta lucha espiritual es de tal naturaleza de que se hace necesario que buscamos una mayor abnegación, más oración, incluso ayuno. La resistencia espiritual satánica es de tal naturaleza de que necesitamos acceso a recursos espirituales que son más profundos. Sí, hay situaciones en que necesitamos recursos más profundos de que aquellos a los que normalmente accedemos. Sí, quiero ser claro, los deberes y hábitos cristianos normales son correctos y necesarios. Sin ellos el cristiano constantemente tropezará. Si necesitamos el hábito diario, semanal de oración, de la palabra, de memorizar la palabra, de ir a la iglesia, de buscar esa comunión con otros, de pasar tiempo así. Las disciplinas normales de la vida cristiana son claves, pero hay momentos en que simplemente quedan cortos, no porque son malos o no porque que en sí les faltan algo, y es simplemente porque hay otro género, otro tipo de resistencia satánica que nos exige ir más profundo, buscar más refugio en Dios, donde los hábitos cristianos simplemente queden cortos y Dios quiere empujarnos a algo más profundo. Es como cuando Elías llegó al fin de sí mismo y ¿qué hizo Dios con Elías? Lo mandó 40 días al desierto, ayuno, solo, para que pudiera tener ahí un encuentro con Dios, para que Dios pudiera ir más profundo en su corazón. Sí, Elías tuvo el hábito de andar cerca de Dios. No había un problema con su andar diario con Dios. Simplemente Dios quiso hacer algo más profundo con él. Es exactamente lo que hizo con Job. Job era el más justo y Dios quiso ir más profundo con él. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces, como en el caso de Job, con una resistencia satánica que nos exige ir más profundo, orar más, ayunar, y buscar la cara, el rostro de Dios de manera más profunda. No me refiero a una fórmula para obtener poder espiritual mediante la oración y el ayuno. Jesús nos está mostrando que somos insuficientes para las batallas espirituales que enfrentamos. Hay momentos en los que debemos profundizarnos más en Jesucristo, más en las promesas de la palabra de Dios. Debemos gemir la agonía y la oración, el ayuno. Buscar el rostro de Dios, rogarle que conteste nuestra oración.
Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos y ver que no tenemos el poder para resistir los designios de Satanás contra nosotros. Creemos, por eso estamos orando, pero luchamos por creer. Entonces oramos, ayuda mi incredulidad. Quiero poner todo esto en las palabras del predicador del siglo pasado, David Martyn Lloyd-Jones. Nunca podrás lidiar con este género a menos que hayas solicitado a Dios el poder que solo Él puede darte. Debes tomar conciencia de tu necesidad, de tu impotencia, de tu desamparo. Debes darte cuenta de que te enfrentas a algo que es demasiado profundo para que tus métodos lo eliminan o lo enfrenten. Y necesitas algo que pueda ir por debajo del poder maligno y romperlo. Y solo hay una cosa que puede hacer eso y es el poder de Dios. Cuando Jesús les dice que este género no nos sale sino con oración y ayuno, está hablando de un andar más profundo con Dios. Algo que los discípulos aún en este punto no comprenden. La oración y el ayuno no se puede usar para manipular el poder de Dios. La oración y el ayuno son dos procesos. Dos procesos que Dios usa para humillarnos, para mostrarnos nuestras debilidades, para hacernos depender de Él de manera más profunda. Y la imagen de una persona que sale de un tiempo de oración y ayuno como un guerrero espiritual animado para conquistar a Satanás es una imagen incorrecta. Este género no dobla la rodilla a nada menos la verdadera humildad. Y eso viene a través de una vida consistente de oración y abnegación. ¿Sabes por qué debes confiar en Jesús? En que Jesús finalmente dará sentido a todas las luchas profundas de tu vida. ¿Sabes por qué debes seguir confiando en Él? Porque Él estuvo dispuesto a ir a las profundidades del Seol, el camino profundo del sufrimiento de la cruz. Él estuvo dispuesto a ponerse ahí frente a los ataques mayores, más grandes, más terribles de Satanás. Pasó por los caminos de los muertos para que tú encontrarás el camino de la vida. Jesús no promete darle sentido a todo lo que pasa en la vida. No promete un alivio en cada lucha. Lo que hizo es que fue antes que nosotros, delante de nosotros, para mostrarnos que nunca nos va a abandonar. No importa cuán difícil parezca la lucha contra Satanás. Y en la cruz derrotó a Satanás. Y puedes descansar en esa realidad. Los discípulos tuvieron una perspectiva equivocada de la realidad. Y nosotros no tenemos excusa. Sabemos que la derrota final de Satanás ya está hecha. Dios, ayúdanos a confiar en la obra completa, la conquista de Jesús sobre Satanás en la cruz. Y en los momentos más difíciles, cuando nos encontramos con otro género de resistencia satánica, ayúdanos a ir más profundo, buscarte de manera más profunda. Y descansar en que tú, en todas aquellas situaciones terribles, buscas hacer algo más profundo y algo bello en nuestras propias vidas. Danos la paciencia, la perseverancia que necesitamos y ayúdanos a confiar en la obra completa de Cristo. Es en el nombre de Cristo que lo pido. Amén.